Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Doy gracias a Dios por permitirme llegar hasta usted mediante este medio para meditar hoy en la primera epístola a Timoteo capítulo 1. He titulado este mensaje Fiel amigo y servidor de Jesucristo. Durante su cuarto viaje misionero, Pablo había instruido a Timoteo a hacerse cargo de la iglesia en Éfeso, mientras él seguía hasta Macedonia. Cuando entendió que no podía regresar a Éfeso en el futuro cercano, escribió su primera carta a Timoteo para desarrollar el cargo que él le había dado a su joven asistente, para refutar las falsas enseñanzas y para supervisar las relaciones de la iglesia efesia en ascenso. Pablo está escribiendo a Timoteo, un joven nativo de Listra, que hoy en día es Turquía, con un padre que era griego y una madre judía cristiana. Desde la niñez este muchacho se le había enseñado el Antiguo Testamento. Pablo lo llamó verdadero hijo en la fe. En el momento de su segunda visita, Pablo invita a Timoteo a acompañarlo en sus viajes. Timoteo tenía una buena reputación en la iglesia y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo vio que este joven tenía gran potencial para el servicio de la iglesia. Le pidió a Timoteo que viniera con ellos en sus viajes misioneros. Desde ese momento, Timoteo se convertiría en el compañero constante en los viajes de Pablo y lo acompañó en su segundo y tercer viaje. Él estuvo con Pablo en Roma y Pablo lo enviaba frecuentemente como un emisario especial a varias congregaciones cristianas. Capítulo 1. En el transcurso de los años en que Pablo viajaba y enseñaba, Timoteo se convirtió en un verdadero hijo en la fe. La identidad del autor, que es Pablo, en su epístola a Timoteo presenta a Dios como nuestro Salvador y Señor y a Jesús como nuestra esperanza. Tiene plena convicción de que la gracia, la misericordia y la paz solamente vienen de Dios. Pablo, en su autodescripción, hizo énfasis en sus credenciales, o sea, apóstol de Jesucristo, y en su autoridad que viene por un mandato de Dios. Lo hizo como un estímulo personal para Timoteo y para que la carta pudiera ser utilizada como referencia ante cualquier cristiano de Éfeso que estuviera viviendo en pecado. Nos dice la palabra: como te rogué para que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Le hace un llamado a quedarse en Éfeso y a mantenerse en la sana doctrina. Siempre han existido falsos maestros que divulgan las falsas doctrinas. Ellos enseñan cosas diferentes a la palabra de Dios para engañar a los creyentes. Y si no estamos alertas a nuestra curiosidad intelectual, fácilmente podemos caer en falsas doctrinas. Pablo le dijo a Timoteo que permaneciera en Éfeso. ¿Por qué? Porque parecía que quería darse por vencido y huir. Nada era fácil. Todo en el ministerio tiene que lidiar con esto algunas veces. Para algunos es una aflicción constante. Probablemente había presión tanto interna como externa para que se fuera. Dios dejará que pasemos por situaciones difíciles. Debemos prepararnos y preparar nuestras mentes para afrontar el desafío, o seguramente nos daremos por vencidos. El trabajo era asegurarse de que en Éfeso se enseñase la doctrina correcta. Pablo dejó a los cristianos de Éfeso con un determinado conjunto de enseñanzas.
Él se preocupaba porque Timoteo hiciera todo lo posible para asegurarse de que los efesios continuaran en esa doctrina sana. Timoteo tenía que mantenerse firme contra estas personas difíciles. Vivimos en una época donde la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, en Juan 18:38, hoy es contestada de una manera sarcástica y nos dice, lo que sea que signifique para ti, eso es la verdad. Pero la verdad es importante para Dios, así que debería ser importante para nosotros. Cuando nos dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, parece que estas enseñanzas eran toda una amenaza, porque eran distracciones absurdas. Timoteo tenía o debía de permanecer en Éfeso para que pudiera mandar a otros que ignoraran estas especulaciones. No era que hubiese una teología anti Jesús muy bien elaborada y creciendo en ese lugar, era que ellos tendían a perderse. Pablo quería prevenir la corrupción que se genera cuando la gente le da importancia a las fábulas y genealogías interminables en vez de la verdadera doctrina. Las distracciones absurdas también son peligrosas porque toman el lugar de la edificación de Dios, que es por fe. Tal vez las genealogías interminables también tendían a algo que ver con las teorías de tipo gnóstico de las emanaciones de Dios. Tal vez también estaban relacionadas con el tipo de legalismo judío que buscaba la justicia a través de la virtud de su ascendencia. O tal vez que estaban pensando en los sistemas doctrinales basados en la lectura mística de las genealogías del Antiguo Testamento. En fin, es todo aquello que distrae y que nos aparta del enfoque de la verdad y de la edificación en Jesucristo. Vamos a ver el propósito del mandamiento de Pablo hacia Timoteo. En los versos 5 y 7 nos dice la palabra: es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores en la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto es muy claro. El propósito de la ley se encuentra en la obra interna que realiza en el corazón y no solamente en el cumplimiento externo. Si no entendemos esto, es fácil convertirse en legalistas superficiales que solo se preocupan en cómo se ven las cosas en el exterior. Éfeso venía con líneas legalistas de tipo judío. Ellos malinterpretaron el mandamiento y la ley. El parámetro para distinguir el evangelio de la falsa doctrina lo encontramos en el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Si pasar tiempo en la palabra de Dios no está produciendo amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia o fe sincera en nosotros, algo está mal. El legalismo puede hacernos pervertir la palabra de Dios de tal forma que en vez de demostrar amor, somos duros y críticos. En vez de tener una buena conciencia, siempre nos sentimos condenados porque sabemos que nunca daremos la talla. La condenación de Pablo hacia los legalistas no es una condenación de la ley como tal. Veamos en los versos del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo era bien clarito en su palabra. El propósito de la ley
es el mostrarnos nuestro pecado, no llevarnos a ser justificados de ninguna manera. No fue hecho para el justo, según Gálatas 3, 24 y 25, sino para los transgresores y desobedientes, para mostrarles su pecado. Somos legalistas cuando pensamos que lo que hacemos es lo que nos hace estar bien delante de Dios. En los versos del 12 al 14, encontramos también la razón del por qué le fue encomendado la predicación del Evangelio. Dice así: doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién fue el que le fortaleció? A Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo fue fortalecido para este ministerio porque fue tenido por fiel. La fidelidad hizo a Pablo utilizable para Dios. También a ti y a mí nos puede ser utilizables, pero tenemos que ser fieles a Él. A menudo vemos el servir cristiano como algo voluntario. Sin embargo, como cristianos, en lo que se refiere a Jesús y a la iglesia, somos siervos de Jesucristo y la fidelidad es algo que se espera de tales servidores. No tenemos que ser inteligentes para ser fieles. No tienes que ser talentoso o dotado. La fidelidad es totalmente alcanzable y cada uno de nosotros puede ser fiel en el ámbito que Dios nos ha puesto. Mucha gente se espera para ser fiel y dice: yo seré fiel cuando me encuentre en tal o cual situación o en tal o cual posición. Estos son engaños de Satanás. Debemos ser fieles justo donde estamos. Nuestra fidelidad se demuestra en las cosas pequeñas. Hermano, no hay razón por la que, si usted ha ido muy lejos en el pecado, no deba llegar igualmente lejos en ser útil delante de Dios. El pasado de Pablo no lo descalificaba para servir a Dios. La gracia y la misericordia de Dios fueron suficientes para cubrir su pasado y nuestro pasado. Nosotros nunca deberíamos sentir que nuestro pasado nos incapacita para ser utilizados por Dios. Pablo resume su experiencia personal con el Evangelio en esta frase: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Desde que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, este es el primer requisito necesario para ser un hijo de Dios: ser un pecador. Y los pecadores no son descalificados para venir a Dios, porque Jesús vino a salvarlos. Solo necesita de nosotros arrepentimiento genuino. También podemos ver el gran peligro de sacar los términos pecado y pecador de nuestro vocabulario. Muchos predicadores hacen esto hoy en día porque no quieren ofender a nadie desde el púlpito. Pero si Jesús vino a salvar a los pecadores, ¿no deberíamos identificar quiénes son esos pecadores? ¿De qué otra forma vendrán a salvación? Porque Pablo sentía, y con merecida razón, que sus pecados eran peores porque él fue responsable por la muerte, encarcelamiento y sufrimiento de los cristianos, a quienes persiguió antes de que su vida fuera cambiada por Jesús. Pablo alaba al Dios que lo salvó cuando exclama en el verso 17: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, el Rey de los siglos, Pablo no podía pensar en lo malo que él era y en cuán grande era la salvación de Dios y en cuán grande era el amor de Dios sin caer rendido en una alabanza espontánea. Por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios, esta explosión de alabanzas muestra que Pablo conocía y amaba a Dios
Sabía que Dios era el Rey de los siglos, gobernando y reinando en poder absoluto y en gloria. Él sabía que Dios era inmortal, existiendo antes de que todo lo demás existiera y siendo el creador de todas las cosas. Él sabía que Dios era invisible, no es conocido por nosotros en su totalidad. No podemos entender a Dios por completo o conocer todos sus secretos. Sabía que es único y sabio, que Él es Dios. Nosotros pensamos que nuestros planes e ideas son muy importantes, pero solo Dios sabe y entiende todas las cosas. Y sabiendo todo esto acerca de Dios, Pablo no podía dejar de alabarle. Si alguna vez tenemos problemas para adorar a Dios, es porque no lo conocemos lo suficiente. Esta descripción de Dios le dio a Timoteo otra razón para permanecer en Éfeso. Él podía y debía quedarse ahí si consideraba la grandeza del Dios a quien servía. A Timoteo se le da las herramientas necesarias para enfrentar la batalla: fe y buena conciencia. Estas son esenciales cuando luchamos para el Señor. Nos protegen contra los ataques espirituales de la duda y la condenación. Timoteo tuvo que tener fe en que Dios lo guiaría mientras continuaba buscándolo. Y finalizo esta meditación compartiéndoles 6 razones por las que deberíamos seguir, usted y yo, como ejemplo del orden en que Pablo le dio, o de la orden en que Pablo le dio a Timoteo el permanecer en Éfeso y no darse por vencido en tiempos difíciles. Vamos a ver estas 6 razones. Dice, porque ellos necesitan la verdad, porque tú ministras en un lugar difícil, porque Dios usa gente indigna, porque tú sirves a un gran Dios, porque estás en una batalla y no te puedes rendir. Y número 6, porque no todos lo hacen. Y Dios te ha escogido a ti y a mí para que llevemos la palabra. Muchas gracias por ser parte de nuestra audiencia y permitir que este mensaje llegue a tu vida, que sin duda será de bendición. Hasta el próximo episodio. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.